Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión y hoy tengo para ustedes un tema importante que tiene que ver con la mentoría. Y hoy en esta ocasión quiero darles algunas notas, algún mensaje en relación al apóstol Pablo y he titulado este pequeño mensaje como Pablo, el apóstol mentor. Y es que hablar de mentoría es hablar de un aspecto muy importante en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes en Cristo, porque naturalmente uno de los principales propósitos en la vida de un creyente, en el cristianismo, es ir y hacer discípulos, lo cual involucra el aprender de alguna persona o de un grupo, de una iglesia, para que uno pueda estar equipado y de esa manera también equipar a otras personas para que podamos estar creciendo en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios y en el desarrollo de la iglesia. Y Pablo, el apóstol mentor, hoy nos puede dar algunas indicaciones muy importantes que tienen que ver con este asunto en nuestra vida. Número uno, les quiero mencionar que en primer lugar el apóstol Pablo, o pudiéramos decir en este momento, Saulo de Tarso, aprendió a ser, aprendió de un mentor, lo cual la Biblia nos indica que su nombre fue Gamaliel. Y leemos en Hechos capítulo 22, versículos 1 al 3, de la siguiente manera: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: Yo de cierto soy judío. ¿Verdad? Y se identificaba primero como un judío de nacimiento, pero también de fe, nacido en Tarso de Cilicia, el lugar donde él provenía, de donde había nacido, pero dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que según nos dice la historia, y dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y la forma en que se identifica aquí el Saulo de Tarso y todavía como alguien que aprendió de un mentor y que fue Gamaliel, y ya en su testimonio de conversión, que dice varias veces y se registra en el libro de los Hechos, aquí está diciendo que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y la enseñanza, según vemos, de Pablo era un erudito del Antiguo Testamento, de la ley, como él mismo aquí menciona, y también, pues, él menciona que fue celoso y después sigue mencionando algunos aspectos, pero un aspecto muy importante es que él aprendió de un hombre, en este caso, de este gran maestro llamado Gamaliel, y que lo instruyó, porque esa es la frase que utiliza, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Habla de un aspecto de mentoría. Todos aquellos que queremos ser mentores, tenemos que aprender de un mentor, tenemos que recibir mentoría de alguien para poder experimentar lo que después en algún momento vamos a querer hacer o dar hacia otras personas. En este primer aspecto, una vez que Saulo de Tarso se convierte a Cristo en su encuentro en el camino a Damasco, también necesita de la ayuda de algunas personas. Y después de Gamaliel se puede decir que fue el que lo instruyó en la ley. Encontramos a Bernabé, que lo ayudó al inicio de su vida como cristiano y algunos años después todavía. Por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 29, leemos precisamente de esta relación y en un aspecto crucial en la vida de Pablo, como ya se le conoció después en su conversión o después de su conversión, y Hechos 9, 26 al 29 nos dice de la siguiente manera:
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando de Pablo ya, Saulo de Tarso, ahora Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entendemos el contexto, porque él perseguía a los cristianos. Continúo leyendo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Verdad? Y nos habla acerca después y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí encontramos entonces el apoyo, la gran ayuda que significó para Pablo la mentoría por parte de Bernabé. Porque hablar de mentoría es creer en los discípulos, es saber que podemos nosotros respaldar a una persona. Aquí el contexto es muy fuerte, como les decía hace un momento, en el caso de Pablo, era muy pequeña, muy pequeño como cristiano, es decir, su conversión tenía poco tiempo y los creyentes no creían que él era ya un discípulo. Pero un hombre se atrevió a confiar en él y poder presentarlo y estar con él, y ese hombre fue Bernabé. Pudiéramos decir entonces que Bernabé se convirtió en un mentor de Pablo. Después hubo cambios, pero Bernabé fue un mentor de él, que dio referencias, que lo apoyó, que lo llevó a los lugares donde tenía que ir, que le recomendó con los hermanos, que procuró su crecimiento. Es decir, podemos encontrar mucho aprendizaje de esta relación. Quizá la Biblia nos menciona unos cuantos versículos, pero debido a esta confianza, a esta relación, después encontramos a un Pablo que predica el Evangelio y que entonces ya sin duda es reconocido como alguien del camino, es reconocido como un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo fue un hombre que recibió mentoría. Entonces, ese es el paso número uno en relación a la mentoría, haber aprendido de otros para que de alguna manera tengamos nosotros una imagen, tengamos un ejemplo, podamos dar lo que hemos recibido. En segundo lugar, también en este aspecto del apóstol Pablo como mentor, encontramos entonces que Pablo fue mentor de varios personajes del Nuevo Testamento, de varios discípulos. Y encontramos, por lo menos, porque nos dan evidencia sus cartas, pero encontramos otros más. Yo solo voy a mencionar así brevemente a Timoteo y a Tito. Pablo fue un mentor de ellos fueron jóvenes ministros y el apóstol Pablo confió, de hecho predicó a sus familias, les predicó a ellos, creció o vio el crecimiento de estos hombres, vio el llamado que tenían para el Señor, los encomendó en el llamado y después supervisó su vida hasta que el apóstol prácticamente era un anciano y ya encaminado precisamente a terminar la carrera, como él mismo escribe a Timoteo y bueno, y instruye a Tito. Entonces, las epístolas a estos hombres, a Timoteo y a Tito, nos dan evidencia de que Pablo fue mentor de ellos. Y si leemos Hechos y las cartas de Pablo, vamos a encontrar que no solamente fue mentor de ellos, vamos a encontrar a otros más, pero por razón de tiempo solo mencionamos a ellos y en particular veremos, por ejemplo, el caso de Timoteo. En un pasaje que también es muy conocido y que se encuentra en segunda de Timoteo, o la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículos 1 al 2. Repito, es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y leo de la siguiente manera. Tú, pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué gran mensaje encontramos en estos dos versículos.
encontramos un lazo familiar muy fuerte de Pablo con Timoteo, que lo consideraba como su hijo espiritual en cierta forma, aunque no era paternalista, pero aquí hay una relación donde muestra su aprecio por el joven ministro. Le habla acerca del esfuerzo que debe tener en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero miren, veamos a través de este versículo, sobre todo del versículo número 2, acerca de algunas de las características que debe de tener un mentor hacia su discípulo, ¿verdad? Y en este caso, aunque decíamos, es un versículo, pero encontramos grandes verdades. Por ejemplo, encontramos que el apóstol Pablo sabía motivar a su joven discípulo, ¿verdad? Le dice, tú pues esfuérzate en la gracia. Qué importante es que nosotros aprendamos a motivar a otros. Primero, hemos aprendido que otros nos motiven. Yo recuerdo muy bien la primera ocasión en que prediqué. Yo tenía unos 18 años y me invitó mi pastor en ese momento, hermano Daniel Velázquez, me invitó a predicar. Yo no sabía nada de homilética, hermenéutica y bueno, mi sermón realmente fue para mi gusto, ¿verdad? Fue un fracaso ese día, lo digo con toda honestidad. Pero cuando terminó me dijo, no te preocupes, sigue intentando, Dios tiene planes para ti, sigue adelante. ¿Verdad? Fueron palabras quizá cortas, pero realmente recibí el aprecio y la motivación. Pablo era un hombre que sabía motivar a los demás y eso es muy importante. Tenemos que animar a otros. Por ahí se ha dicho que es más fácil eh, criticar y también es muy fácil el que podamos quizá el poder, en lugar de motivar, podamos decirle a la gente que no sirve, que no funciona, que es malo y debemos aprender a motivar. Yo sé que también es justo el que podamos hablar de la realidad y hacer ver errores, pero sí es importantísimo el saber motivar a los otros. En este pasaje, en este versículo, también encontramos una clave más acerca de la labor de mentor del apóstol Pablo. Él le dice a Timoteo, ¿verdad? También dentro de esto, que vea, que aprenda, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto nos muestra que el apóstol Pablo podía ser transparente de tal forma que le dice a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, Pablo era un hombre que se mostraba transparente ante los demás, pero también era un hombre de buen testimonio. Sí tenía un carácter fuerte, pero también nos muestra esa calidad que tiene sin ningún temor de decirle a alguien lo que has oído de mí. Esta es una característica precisamente de los que queremos dar mentoría, ser transparentes, ser de buen testimonio, que los demás vean un buen testimonio en nosotros. He escuchado a algunos creyentes que dicen, mira, yo tengo tantas fallas, por eso sigue viendo a Cristo, no me veas a mí. Pues miren, la Biblia sí enseña que Jesucristo siempre debe ser el motivo y siempre debe ser a quien debemos de ver, pero los creyentes debemos de ser de ejemplo. Dice la Biblia que somos como cartas abiertas. Por eso es que es importante ser transparentes, ser tal y como somos, no imitar algo, sino ser tal y como somos nosotros. También en este pasaje encontramos una indicación más de una buena mentoría. Es buscar intencionalmente a quien dar mentoría. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Y bueno, ya hay una cadena. Entonces, realmente debe ser intencional. En el ministerio debemos buscar intencionalmente que alguien nos preste mentoría, pero intencionalmente también tenemos que buscar dar mentoría a otras personas que requieren de nuestra ayuda. Esto es básico, es importante. El ministro, el líder cristiano, no está aislado en medio de un ministerio, forma parte de un cuerpo, de una congregación, de un edificio. Se dan cuenta, siempre hay algo colectivo que la Biblia nos enseña en relación a nuestra vida.
No vivimos aislados, tenemos que recibir mentoría, tenemos que dar mentoría. Entonces busquemos intencionalmente a quien aquí el apóstol le dice que encarga a hombres fieles, en cual nos hace ver precisamente acerca de que esto es una cadena generacional. Esta es otra característica precisamente de saber ser buenos mentores. Formamos parte de una cadena. Hemos recibido, ahora estamos en medio para poder dar. Y pensemos en las futuras generaciones. Pensemos en nuestros jóvenes de ministerio. Pensemos en los jóvenes que están en los seminarios, las personas que están en nuestra iglesia, jóvenes, adolescentes, inclusive pensemos en que ahorita podemos ser mentores de futuros pastores, de líderes de alabanza, de misioneros, que sea intencional el poder brindarnos a ellos y que no se interrumpa esta cadena generacional de yo recibí mentoría, ahora doy mentoría. También en este pasaje encontramos que Pablo le muestra que se requiere disciplina. Él habla de hombres fieles. Todo en la vida requiere disciplina. Quien no tiene disciplina puede fracasar en aquellas cosas que hace. En el ministerio es importante la disciplina, el trabajo esforzado, esmerado. Está bien, nuestra vida no depende de lo que hacemos como ministros, depende primero de nuestra relación con Dios, pero nuestra relación con Dios nos lleva a accionar, a hacer. No es más importante hacer, la relación con Dios es importante, pero trabajamos para el Señor, somos obreros de su obra, entonces requerimos disciplina y también intencionalmente entonces tengamos un programa donde podamos o recibir o dar mentoría. También el apóstol Pablo aquí nos habla de invertir adecuadamente el tiempo. Él habla acerca de que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, oremos a Dios y pidamos, Señor, ¿quién puede darme mentoría? Señor, ¿a quién puedo dar yo mentoría? Esto es importante, es básico, que podamos invertir nuestro tiempo adecuadamente en las personas que son idóneas para enseñar también a otros. Sí, tenemos que invertir nuestra vida en toda una iglesia o en todas las personas a las que servimos, pero prestemos especial atención a aquellos que podemos saber y que discernimos y en oración encontramos que van a ser importantes en la obra del Señor, dediquemos mayor tiempo a ellos. Esto es algo muy sencillo que yo quiero poner en sus corazones. Quiero ir cerrando este tema que les decía es elemental y también ha sido de alguna manera corto, pero quiero decirle que yo puedo dar testimonio de que realmente la mentoría es un aspecto muy importante en la vida del creyente, en la vida del ministro. ¿Verdad? Yo puedo hoy honrar y darle gracias a Dios por mi primer pastor, hermano Daniel Velázquez, que él, desde que él me conoció y comencé a asistir a la iglesia, prestaba especial atención a un grupo de jóvenes que estábamos en crecimiento. En mi tiempo de conversión, él nos discipuló intencionalmente este grupo de jóvenes y algunos de estos jóvenes Dios nos llamó al ministerio, aceptó, nos dio retos, desafíos y también en algún momento corrigió nuestros errores, pero estuvimos recibiendo mentoría de parte de él y yo agradezco a Dios por la vida de mi pastor. La segunda persona que yo quiero honrar en este día es recordar a un líder de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, allí por el año de 1985, el hermano Saúl Rodríguez, que cuando Dios nos llamó a un ministerio para servirle en un grupo de jóvenes cristianos en el CCH de Vallejo, él se convirtió en mi mentor intencionalmente. El hermano Saúl era el líder de la Cruzada Estudiantil para los estudiantes en ese tiempo. Invirtió horas también con nosotros, nos capacitó, creyó en el ministerio, creyó en nuestras vidas. Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por estos hombres
que creyeron en nosotros, que invirtieron su tiempo, que valoraron, que creyeron con fe que Dios haría de nosotros sus ministros. Hoy también puedo decir que doy gracias a Dios por aquellos maestros del seminario, mi alma mater, del Instituto Bíblico Anna Sanders, así se llamaba, ¿verdad? Y que recibí grandes instrucciones y grandes ejemplos. Hoy también puedo dar gracias a Dios por nuestros líderes denominacionales, varios de ellos que han sido mis mentores. Me faltaría el tiempo, pero estos minutos los quise aprovechar para agradecer a Dios por los mentores que yo he tenido. Pero también he aprendido que soy mentor de otros. Y doy gracias a Dios de que en este momento Dios me ha permitido ser mentor de jóvenes universitarios, de hermanos adultos, de matrimonios. Gracias a Dios. Que Dios nos ayude y nos ayude a ser excelentes mentores y recibamos siempre el consejo de otros más que nos ayuden en el ministerio. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.